Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. El 12 de diciembre se celebra en México uno de los grandes embustes de la Iglesia Católica. Cuando hice un hilo en Twitter hace algunos años por esto, me insultaron como nunca me habían insultado. Y mucha gente me insultan los neoliberales y los libertarianos, y me insultan los que creen en la dieta alcalina, y me insultan los que creen en la quiropráctica, y me insultan los que creen en Marx, y me insultan un montón de gente. Pero nunca me habían insultado así, precisamente por lo profunda que es la creencia en este terrible embuste. Sin embargo, yo creo que la gente tiene derecho a saber que se trata precisamente de un embuste, aunque resulte enormemente desagradable para las creencias íntimas y muy sinceras que tiene mucha gente sobre la existencia del fenómeno al que se refiere el 12 de diciembre. Básicamente, se festeja que en ese día una virgen que no existe, se le apareció mágicamente un señor de cuya existencia tampoco hay pruebas, que mediante un milagro que no ocurrió, convenció a otro señor que nunca mencionó el asunto, quizás no le pareció muy interesante, de que la virgen quería un edificio para que la gente fuera a ese edificio a decirle a ella que era maravillosa y que su hijo era maravilloso y que Dios era maravilloso. Esto se convirtió en uno de los grandes negocios del Vaticano, el segundo más grande negocio del Vaticano. Y mire que el Vaticano tiene negocios muchos y muy jugosos, no olvidemos que es el principal, o era hasta hace poco, no lo sé ahora, el principal inversionista en la Bolsa de Roma, y además ha sido un elemento de control político enormemente perdurable y de manipulación de la gente. Es la supuesta aparición de la Virgen María, bajo la advocación de la Virgen de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac en México. Antes de abundar en este espectacular caso, hay gente que nunca se ha preguntado de qué va eso de las apariciones de la Virgen María, que según la Biblia fue la madre de Jesucristo. Jesucristo, un personaje del que hay dudas de su existencia, por lo menos en los términos en que lo menciona la Biblia, y cuando hice el video explicando esto de que el Jesús de los evangelios no hay pruebas de que haya existido, ni de que haya hecho milagros, ni nada por el estilo, también me pusieron verde. Pero ¿por qué se aparece la Virgen y no se aparece el Espíritu Santo? ¿O por qué no se aparece Cristo, Dios Padre, o alguno de los más de 10,000 santos que tiene en su lista la Iglesia Católica? Algunas veces se aparecen los santos, pero el trabajo de las apariciones se le ha cargado tradicionalmente, sobre todo, a la Virgen María. Al igual es porque es mujer, aunque las santas, que también las hay, tampoco son de mucho aparecerse. Quien se aparece es la Virgen. A esto se le llaman las apariciones marianas, y estas apariciones marianas son generalmente muy curiosas. Primero que nada, suelen darse en sitios apartados, como si no quisieran Dios y la Virgen y Cristo y el Espíritu Santo, no quisieran que la gente certificara la existencia de la Virgen María, porque mire usted, si en medio de una celebración, ya ni siquiera una celebración, en medio de Times Square o del Zócalo de la Ciudad de México o de cualquier plaza, la Plaza Mayor de Salamanca o la Plaza Mayor de Madrid, se presentara la Virgen María diciendo quiero que me recen, hasta el más ateo quedaría de rodillas y diría, pues mira, vamos a rezar, no vaya a ser que aquí haya un problema. Pero no, suelen aparecerse en lugares muy alejados y suelen aparecerse a muy pocas personas. Creo que el extremo, el límite son 6, y vamos a hablar de eso más adelante. Y los mensajes que da tampoco son mensajes extraordinariamente relevantes. Hablan de paz, de la urgencia de que todo el mundo rece muchísimo, de la oración, de la evangelización, o sea, de la comunicación de la fe católica a otras personas, y sobre todo, las vírgenes suelen pedir que se construyan templos para adorar a la Virgen y al Dios cristiano y a Cristo. Esta es una adoración que suelen pedir las deidades a través de sus representantes, a través de sus sacerdotes o cosas por el estilo, que a mí siempre me ha extrañado muchísimo. Si Dios es el creador del universo, es el ser más poderoso imaginable, es todos los X-Men pero multiplicados por N,000, es el creador y supremo monarca de todo, ¿por qué necesita que le digan que es muy guapo, que es muy simpático, que lo quieren mucho, que lo adoran y hacerle cantos y quemarle incienso y este tipo de cosas? Es curioso que necesiten tanto que se les adore, que se les digan cosas bonitas, porque eso parece más de monarcas malcriados. Quizás es porque los dioses fueron criados bajo la imagen de los monarcas malcriados. Por eso el paraíso no ha evolucionado para dejar de ser el reino celestial y convertirse en la república popular
del cielo, por ejemplo, o la República Democrática del cielo, o la República Parlamentaria del cielo, que cada tanto tiempo tenga elecciones, se levante alguien y diga, oye, no, ahora yo quiero ser Dios porque mira, tú metiste la pata en la Segunda Guerra Mundial, dejaste que mataran un montón de gente, niños, una cosa horrorosa, yo me postulo para en las siguientes elecciones, yo voy a ser Dios, porque la democracia que tanto nos gusta pues debería también implantarse en el cielo. No es así porque toda la idea del cielo, toda la idea de Dios, etcétera, está creada a partir de los monarcas, pero no de los monarcas del siglo XVIII o XIX, sino de los monarcas más primitivos, más salvajes, esos monarcas que pedían sacrificios y que pedían que la gente se arrastrara a ellos para sentirse importantes y que les digan que son extraordinarios y maravillosos. No se entiende qué placer pues puedan derivar los dioses de que se le digan continuamente que son maravillosos, pero eso es lo que suelen pedir las vírgenes cuando se aparecen ante los creyentes. La primera supuesta aparición de la Virgen se cuenta, no hay registros específicos de esto, no hay datos históricos que lo puedan corroborar, es la tradición. Se dio en el año 40, el 2 de enero, cuando la Virgen María se le apareció a Santiago el Mayor en Zaragoza. Santiago el Mayor era uno de los 12 apóstoles y se suponía que los 12 apóstoles habían ido a difundir el Evangelio y a Santiago le tocó España porque tenía mejor clima probablemente y mejor vino y chorizos y todas estas cosas que nos gustan tanto. Bueno, total que Santiago acabó en España y en Zaragoza se le aparece la Virgen, decíamos el 2 de enero del año 40, y como testimonio de su visita, pues la Virgen se apareció encima de un pilar y luego la Virgen se fue, pero quedó el pilar, una columna de jaspe conocida precisamente como el pilar, y por ello es la Virgen del Pilar. Se cuenta que como ella pidió un edificio, esta especie de burbuja inmobiliaria celestial que incluyen las apariciones marianas, Santiago y los 7 primeros conversos de la ciudad, las 7 primeras personas a las que había convencido del mensaje de Cristo, edificaron una primitiva capilla de adobe en la vera del Ebro, que hoy es, por supuesto, pues el templo de la Virgen del Pilar. La más reciente aparición famosa fue la de Medjugorje. Ha habido otras después, incluso en 2016, me parece que hubo una en Argentina y parece que le están reconociendo. Pero lo de Medjugorje, que fue en Bosnia-Herzegovina, ocurrió en 1981, cuando la Virgen se le apareció a 6 adolescentes. En ese momento Bosnia-Herzegovina era parte de la República Yugoslava, y la República Yugoslava era parte del universo del Imperio Soviético. Por supuesto, Juan Pablo II, que era un gran enemigo del comunismo, precisamente como polaco que era, que le había tocado a la hora del reparto después de la Segunda Guerra Mundial. Polonia quedó en manos de la Unión Soviética y fue manejada por la Unión Soviética abiertamente, como todos los demás países, Hungría, Checoslovaquia, Albania, Rumanía, etcétera, no me acuerdo de todos ahora, pero Juan Pablo II pensaba que esto era maravilloso, la Virgen se había aparecido en terreno de los malditos soviéticos y esto era importantísimo, y él pensaba que la aparición de Medjugorje era el complemento de la aparición de Fátima ocurrida a principios del siglo XX, aparición cuyo tercer mensaje, por cierto, Juan Pablo II pensaba que se refería a él cuando se hablaba del sufrimiento, cuando el mensaje habla del sufrimiento del Santo Padre. Juan Pablo II pensaba que eso se refería al atentado que sufrió precisamente a tiros en la plaza de San Pedro. Sin embargo, Francisco, para que vea usted que los papas son infalibles, pero no están de acuerdo y entonces los pobres creyentes tienen que decidir a cuál infalible le creen. Francisco dice que el asunto hay que seguirlo investigando porque la aparición de Medjugorje no lo convence del todo. Ante esta contradicción, ¿qué se requiere para que el Vaticano acepte una aparición mariana? Las reglas se establecieron en el Concilio de Trento entre 1545 y 1563 y básicamente dicen que el obispo de la zona es el que tiene que evaluar los méritos de la aparición. Si después de hacer una investigación determina que la aparición es realmente un fenómeno sobrenatural, la aparición se considera aprobada a menos que su sucesor en el obispado o el Vaticano reviertan la decisión. Uno se pregunta qué tipo de investigación se puede llevar a cabo para determinar si algo es sobrenatural. Piensa que esto sería más bien el tipo de cosas que hacen los centenarios de Iker Jiménez que salen en cuarto milenio y dicen, yo vi un fantasma y te puedo jurar que es sobrenatural. Mira, yo grabé a unos muertos que hablaban, este tipo de chorradas.
Pero bueno, ellos se llaman investigadores de lo sobrenatural, no se preguntan si los obispos harán exactamente lo mismo. El hecho es que hasta hoy solo hay 26 apariciones marianas debidamente aprobadas por el Vaticano, aunque se tolera el culto, la veneración o las peregrinaciones a otros muchos lugares donde supuestamente se ha aparecido la Virgen María. Para el Vaticano el mejor negocio es que en todos los países haya una aparición mariana donde la gente pueda ir a rendir pleitesía y por supuesto a dejar las limosnas correspondientes. Visto esto, vamos a contar una de las historias de las apariciones marianas. Esta es la historia de un hombre del campo, un hombre humilde del pueblo al que se le aparece la Virgen y le hace un milagro, y él va corriendo con el obispo, con el responsable de la iglesia en ese lugar, y dice: se me ha aparecido la Virgen y aquí hay un milagro, y no le creyeron. Y total que siguieron sin creerle hasta que hubo un milagro extraordinario. Y ese milagro era tan extraordinario que el responsable de la Iglesia Católica en el lugar ya no pudo negarlo, y se le construyó, por tanto, un templo a la Virgen que se le había aparecido, y es una Virgen que además es de piel morena, y precisamente por eso se le conoce como la Virgen Morena. ¿Qué Virgen es? Bueno, claro, la Virgen de Guadalupe, pero no la de México. Esta leyenda no corresponde a la presunta aparición del Cerro del Tepeyac, sino que corresponde a la aparición de la Virgen de Guadalupe en la villa de Guadalupe, en Cáceres, en España, que teóricamente se cuenta apareció en el siglo XIII. Esta imagen, que es venerada en el monasterio de Santa María de Guadalupe, en Extremadura, es una Virgen morena. Y luego está el pequeño detalle de que muchos de los conquistadores eran precisamente originarios de Extremadura, es decir, gente que no solo estaba familiarizada con esta historia, sino que seguramente eran enormemente devotos de la Virgen de Guadalupe y por lo tanto llevaron a sus labores de conquista imágenes, estandartes y toda suerte de amuletos con la imagen de la Virgen de Guadalupe para que les ayudaran en la hermosa tarea de conquistar América. La leyenda, al parecer bastante reciclada de lo que ocurrió en México, es que el 12 de diciembre de 1531, apenas 10 años después de la conquista del Imperio Mexica, y cuando de hecho todavía había combates por la conquista en Centroamérica, una Virgen morena se le apareció al indio campesino Juan Diego en el Cerro del Tepeyac pidiéndole que allí le hicieran, ¿qué cree usted?, un santuario. Como nadie le creía a Juan Diego, a la tercera vez que la Virgen se le apareció, lo mandó de vuelta con el obispo Zumárraga con el ayate lleno de rosas, cosa milagrosísima porque diciembre no es tiempo de rosas. Mayor milagro, pensaría uno, era que a un humilde indio campesino lo recibiera Zumárraga cada vez que se le daba la gana. El caso es que cuando Juan Diego mostró las rosas al obispo, vieron que mágicamente debajo de las rosas había aparecido en su ayate una imagen de la Virgen, una imagen que había aparecido por arte de magia. Todo el mundo quedó convencido, se construyó el santuario y se pasó a cobrar. Se dice que la imagen apareció en el ayate de Juan Diego. El ayate es una tela basta, generalmente hecha de fibra de maguey, que se utiliza para echar la mazorca cuando se pisca maíz, cuando se recoge el maíz maduro. Uno va con el ayate atado, formando una especie de bolsa, y allí va arrancando las mazorcas, quitándoles las hojas y echando las mazorcas en el ayate. Pero se dice también que no es un ayate sino una tilma. Una tilma era una especie de toga, una manta que se utilizaba entre los antiguos mexicas, entre los antiguos mesoamericanos, que es una prenda larga de algodón que se anuda precisamente sobre un hombro. Tilma de algodón o ayate de fibra de maguey. El caso es que en el santuario de Marras, en el santuario actual, que se construyó como sustituto del original, se exhibe la imagen de Marras como muestra del enorme milagro. Pero resulta que la tela en la que está estampada la imagen no es ni de fibras de maguey ni de algodón, sino de lino preparado para pintar. Preparado con una capa de pintura blanca, un tipo de lino con cáñamo muy común en el siglo XVI, sobre el cual un señor llamado Marcos Zipac Aquino pintó al temple una imagen de la Morena Virgen de Guadalupe de Extremadura, y esto pasaba hacia el año 1550. ¿Cómo se sabe que la tela es de lino? No es que dejen que se hagan muchos estudios, pero el restaurador José Sol Rosales en 1982 analizó la tela al microscopio
y dijo que la imagen y su comportamiento indican que es efectivamente una mezcla de cáñamo y lino preparado para pintar y que incluso los pigmentos, los colores utilizados para pintar a la Virgen son enormemente comunes en la época. Este estudio fue hecho a instancias del entonces abad de la Basílica de Guadalupe, Guillermo Schulenburg, en 1982. Encontró que el trabajo correspondía en materiales y métodos a los trabajos que se hacían en el siglo XVI. Los datos históricos que sí tenemos nos dicen que esta imagen, que esta pintura, fue ordenada por Fray Alonso de Montúfar, que fue el segundo obispo de Nueva España, a ese pintor, a ese artesano de la época, Marcos Zipac de Aquino. El propio manto está firmado por Marcos Aquino con una MA que se ha podido ver sometiendo a luz ultravioleta la imagen. Por eso no se permite que se hagan demasiados estudios con la imagen, porque claro, si hoy en día se permitiera hacer un estudio profundo, se podría saber realmente de qué estamos hablando y dónde está la realidad y dónde está el embuste. De igual manera se conserva por escrito un sermón que pronunció Fray Francisco de Bustamante ante el virrey el 8 de septiembre de 1556, en la que critica fervientemente el culto guadalupano, diciendo que esa imagen se sabe que la había pintado Marcos Zipac de Aquino, pero que la gente estaba empezando a creer que era milagrosa. Obviamente no hay ningún dato convincente de que se hubiera producido la aparición, que Zumárraga se hubiera enterado de esto. Zumárraga escribió muchísimo, Zumárraga dejó muchísimos trabajos escritos porque era su herencia como obispo de México, y sin embargo en ninguno de sus escritos menciona ni a la aparición, ni a ningún Juan Diego, ni a ninguna Virgen de Guadalupe mágicamente trasladada de Extremadura a la Ciudad de México. Lo que sí se sabe es que el mito se consolidó 100 años después, en 1649, cuando Luis Lasso de la Vega le atribuyó a la pintura no un origen humano, sino un origen divino. Luis Lasso de la Vega escribió un libro tan enormemente convincente que 51 años después se emprendió la construcción de la Basílica de Guadalupe. La historia le venía bien a todos, le venía bien a los curas para fortalecer el trabajo de evangelización entre los indígenas. La Virgen de Guadalupe, lo han dicho muchos, se identifica en cierta manera, sobre todo por haber aparecido en el Tepeyac, con una diosa, nuestra madrecita, Tonantzin Nonantzine, que ya adoraban allí mismo los aztecas y los pueblos de la zona alrededor de la Ciudad de México, y por lo tanto pues quedaba muy bien que allí se presentara una Virgen. Recuerde usted que el sincretismo y el apropiarse de los dioses del lugar para incorporarlos como santos fue un truco evangelizador muy común a lo largo de toda la historia de la Iglesia Católica, llegando a niveles absolutamente curiosos. La historia le venía bien a la corona para su dominación, le venía bien a los conquistadores que recibían indios en repartimiento o en encomienda, a cambio de evangelizarlos, lograr que trabajaran para ellos sin cobrar. Era conveniente también para los esclavistas negros, para gente como Las Casas, que dijo: los indígenas tienen por lo menos un alma, y en cambio en vez de explotar a los indígenas, traigamos negros del África Occidental a que sean explotados aquí. Gran logro de Bartolomé de Las Casas. Y la historia le venía bien también a los creyentes. La historia le venía bien a los indígenas, que lo habían perdido todo, que habían sido convertidos en siervos, y que al menos se les daba la posibilidad, la oportunidad, la ilusión de una vida futura, una vida maravillosa, donde estarían a la derecha del Dios Padre y donde disfrutarían de todo aquello de lo que no se les permitía disfrutar durante los años de la conquista, y tampoco se les ha permitido disfrutar hasta ahora, por cierto. Por esta devoción enorme de la gente, el movimiento de independencia de 1810 lo emprende Miguel Hidalgo y Costilla bajo el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Y este estandarte es luego retomado por todo tipo de personajes a lo largo de la historia de México. Iturbide, el ridículo, absurdo emperador mexicano, brevísimo emperador, creó la Orden Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe para meterle medallas en el pecho a la corte de opereta que tuvo durante breve tiempo. El héroe del laicismo, Benito Juárez, ese mexicano, ese presidente indígena que separó a la iglesia del Estado y que se negaba a ir a celebraciones religiosas sin siquiera mencionar si él era o no católico, encontró conveniente declarar el 12 de diciembre, precisamente el Día de la Virgen de Guadalupe, como fiesta nacional, no como fiesta religiosa, es fiesta nacional en México. Y el ridículo desde entonces no ha cesado. Todos los gobiernos mexicanos formalmente laicos han rendido culto público a esta carcomida pintura. Los políticos populistas, de Vicente Fox en la ultraderecha hasta AMLO en la ultra no sabemos qué,
han levantado el estandarte guadalupano porque la gente lo sigue. Por eso el movimiento de López Obrador se llama Morena. Por supuesto uno dirá, por la Virgen Morena, es la relación inmediata, pero ellos te dicen que no, que se llaman así porque son el Movimiento de Regeneración Nacional, y lo de Morena es una coincidencia extraordinaria. Al paso de los años, la basílica original, construida en el siglo XVIII, demostró tener terribles daños. Al parecer a la Virgen no le parecía lo suficientemente buena o no le gustaba lo suficiente, y se tuvo que construir una nueva porque los daños estructurales ponían en peligro incluso a los creyentes, y entre 1974 y 1976 se hizo esta obra arquitectónica magna, algunas de cuyas innovaciones son poco conocidas, y la que más me gusta a mí es su sistema de recolección de dinero. Tiene usted en la basílica muchos lugares, muchos santos, muchas huchas o alcancías donde puede echar dinero para pedirle a un santo que ruegue por él, por usted, por su familia, por su abuelita, y todas las huchas, las alcancías de recepción de dinero van a una sola máquina contadora de dinero en la parte inferior, en el sótano de la Basílica de Guadalupe, que funciona durante todo el tiempo que la basílica está abierta. Pero aparte de estas cajas de limosna, en la actualidad, por supuesto, puede mandar su limosna por PayPal o por alguna tarjeta de crédito. Igualmente puede encender una veladora virtual por 25, 50 o 100 pesos, esos sí no virtuales, esos son reales y efectivos. Puede usted además contratar todo tipo de celebraciones religiosas a precios premium, a precios muy superiores a los de cualquier otro templo en México, porque no es lo mismo casarse, bautizarse, hacer la primera comunión o ser enterrado en la Basílica de Guadalupe que hacerlo en cualquier pequeña capilla de pueblo. Es imposible saber, porque la Iglesia Católica cuenta con absoluta impunidad social, económica, política y de todo tipo, es imposible saber cuánto genera la Basílica de Guadalupe a las arcas del Vaticano cada año. Sin embargo, se dice que sus ingresos son los más altos después de los ingresos de la Basílica de San Pedro en Roma, y que estos ingresos fabulosos de la Basílica de Guadalupe, que recibe entre 10 y 20 millones de fieles al año, en año de pandemia me imagino que menos, son esenciales para el gobierno, para el Vaticano, pero también estos ingresos son la fuente del poder de la jerarquía mexicana dentro del Vaticano, que ha permitido la impunidad de personajes como el líder y creador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel. Y es por esto que Juan Pablo II decidió canonizar al inexistente Juan Diego, y esto ante la oposición del propio abad de la Basílica, el abad Guillermo Schulenburg, quien decía que no se debía canonizar a un personaje que no había existido. Cuando se estaba debatiendo la canonización de Juan Diego, Schulenburg declaró: la existencia del indio Juan Diego no ha sido demostrada. Podríamos obtener muchas firmas de eclesiásticos preparados, así como de laicos intelectuales que avalan esta carta, pero no queremos provocar un inútil escándalo, simplemente queremos evitar que disminuya la credibilidad de nuestra iglesia. Porque sí, hombre, canonizar a un tipo que no existió sí puede disminuir la credibilidad de la iglesia, por lo menos en sectores que no están absolutamente fanatizados. Schulenburg dijo que la existencia de Juan Diego era un símbolo y no una realidad, y encendió los ánimos de la cúpula religiosa al asegurar que la imagen de la Virgen de Guadalupe era producto de una mano indígena y no de un milagro, como él lo había constatado precisamente cuando le encargó el estudio al restaurador Rosales. Pero cada 12 de diciembre y los días anteriores hay un espectáculo aborrecible de gente poniéndose nopales, cactus en la espalda y en el pecho, caminando, avanzando de rodillas a lo largo de la Avenida de los Misterios, que es la avenida que desemboca en la Plaza de la Basílica de Guadalupe, humillándose, convencidos de que de alguna manera extraña y sangrienta su Dios y su Virgen se van a sentir muy bien al verlos sufrir, al verlos sangrar, al verlos padecer enormes dolores, al verlos sacrificarse. Esta es una imagen que a muchos que nacimos y vivimos en México nos ha parecido aterradora. Nos ha parecido una forma de fortalecer un fanatismo del que abusan sacerdotes y políticos que no están interesados en informar ni en educar a una población que estaba precarizada cuando supuestamente se apareció la Virgen, estaba precarizada cuando se inventó el culto a la Virgen y que sigue precarizada hoy en día bajo una serie de sucesivos gobiernos que han prometido todo y no han entregado nada.
Lo más curioso es que esta figura, que es una figura al final de opresión o una figura de manipulación, ha sido monetizada por todos los movimientos sociales que usted se imagine, desde los marxistas de charco hasta un feminismo burguesito y acomodaticio que de pronto considera que celebrar a la Virgen de Guadalupe es la mejor idea que pueden tener para reunir adeptos. Desde rockeros contestatarios pero con taxímetro hasta políticos que venden sueños y dicen que las estampitas religiosas los protegen incluso contra los virus causantes de pandemias mundiales. La guadalupana, la Virgen de Guadalupe, es uno de los elementos más dramáticos, más abominables y más tristes de la historia de una gente que de verdad merece mucho mejor suerte. Y es importante tener esto presente, sobre todo cuando se ve desde lejos la celebración de la Virgen de Guadalupe y se piensa en eso como una celebración de la fe cristiana, de la paz, del príncipe de la paz, de las cosas bonitas y de la hermandad y la fraternidad que supuestamente ofrece la Iglesia Católica, cuando en realidad es una fiesta de la humillación, es una fiesta del dolor, es una fiesta del engaño, y es una fiesta de una manipulación basada en un embuste cuyo fin ya debería haberse producido y esperamos que se produzca en muy poco tiempo, aunque no le guste a quienes se aprovechan de él o a quienes inocentemente y de toda buena fe han sido manipulados por la creencia en la Virgen de Guadalupe. ¿No cree usted?